Entonces, como ustedes recordarán, ayer estábamos trabajando este objeto amorfo, ¿no es cierto? No hemos tenido todavía ninguna forma. Y voy a hacer uso del mismo para enseñarles un par de herramientitas más. La primera es esta de aquí. Esta que les voy a comentar hoy es el de la escala. Entonces, ¿qué hace? Esta herramienta de escala nos va a permitir aumentar o reducir los objetos seleccionados conservando las proporciones del mismo, ¿no es cierto? Entonces, para utilizar el elemento de escala, nosotros damos un clic y asimismo nos pide que designemos los objetos. Voy a tratar de designar toda la figura que trabajamos ayer, ¿no es cierto? Eh, bueno, ahí tengo designado casi todo. También voy a designar esta y voy a dar enter, ¿no es cierto? Una vez que doy enter, igual me dice que precise un punto base para trabajar. Supongamos que voy a trabajar como punto base esta esquina de acá, ¿no es cierto? Doy el punto base y me dice, precise el factor de escala. Tenemos que entender algo, ¿no es cierto? Si es que yo aquí ingreso 2, si es que yo aquí ingreso 3, si es que yo aquí ingreso 4, y si ustedes recuerdan un poquito la parte teórica, ahí estoy haciendo escalas de amplificación, ¿no es cierto? Estoy generando una relación 4:1, ¿no es cierto? Supongamos que yo no le quiero agrandar a toda esta figura, sino yo le quiero más bien hacer más pequeña. Entonces tengo que usar una escala de reducción. Pero el AutoCAD no me permite ingresar quebrados. Por ejemplo, un cuarto, ¿no es cierto? Pero yo sé que la relación un cuarto vendría a ser una unidad por cada 4 unidades de la realidad. Y a la larga esa razón, ¿qué nos da? 0.25. Entonces, supongamos que yo le quiero reducir en 3 partes a este objeto, ¿no es cierto? Entonces voy a poner 0.33. Ese va a ser mi factor de escala. Doy enter, ¿no es cierto? Y fíjense, hemos reducido el objeto a su tercera parte, ¿no es cierto? Chutale, supongamos que le redujimos mucho y le queremos nuevamente amplificar, pero no tanto como estaba antes, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos, ponemos el botoncito de escala o introducimos el comando escala, seleccionamos las partes que queremos, ¿no es cierto? Damos un enter, nuevamente un punto base, podemos ponernos aquí nuevamente y supongamos que ahora quiero duplicar el valor de esto, ¿no es cierto? Entonces mi factor de escala va a ser 2. Doy enter y listo. Ya se ha agrandado, ¿no es cierto? Ahora se ha agrandado al doble de la reducción que hice previamente. Entonces esto puede ser muy útil, sobre todo cuando, ¿qué pasa si yo en el futuro empiezo a desarrollar un plano y en algún momento necesito o me doy cuenta que todos los gráficos del plano quedaron muy contrechos entre ellos en un formato que yo escogí? Supongamos que escogí un formato A2 y aún así me quedó muy copado el área gráfica, está todo muy montado. Bueno, puedo coger todo el dibujo y reducirlo en escala, ¿no es cierto? De manera que no tenga que repetir todo, de manera que no tenga que migrar mis planos a un plano más grande donde a lo mejor voy a tener todo muy pequeñito dentro de un área gráfica muy grande. Entonces, esta herramienta de escala me puede ser muy útil, ¿no es cierto? Entonces, esa es la herramientita con la que empezamos hoy, el del factor de escala. Bueno, ahorita voy a mover todo esto, me voy a venir un poquito más hacia el centro acá para indicarles algunas cosas. Vamos ahora con otra herramientita, ¿no es cierto? La herramienta que les voy a mostrar ahora es bastante útil cuando se trabajan piezas con superficies inclinadas o con redondeos, ¿no es cierto? Es esta de aquí. Esta herramientita se denomina empalme. Los empalmes pueden ser con un empalme circular, un chaflán o una fusión de curvas, ¿no es cierto? Que normalmente esta de acá es poco utilizada, ¿no es cierto? Se utiliza bastante cuando desarrollamos materiales, láminas metálicas, superficies, ¿no es cierto? Nosotros más, creo, trabajaremos con estas de acá. Entonces vamos a ver cómo funciona.
Supongamos que yo aquí, en esta esquina de aquí, no quiero este acabado, ¿no es cierto?, en este vértice, sino quiero un empalme, ¿no es cierto?, un redondeo. Entonces, ¿qué hacemos? Damos clic a la opción y me pide designar el primer objeto al cual yo quiero empalmar. Entonces, supongamos que escogemos este, ¿no es cierto? Luego me dice designa el segundo objeto o defina el radio con el que usted va a empalmar. Entonces, siempre es recomendable mejor ingresar el radio, ¿no es cierto? Vamos a ingresar un radio de 5 unidades, ¿no es cierto? Y posteriormente vamos a escoger el segundo objeto al que vamos a realizar el empalme. Entonces sería este de aquí. Fíjense cómo el AutoCAD ya nos muestra un aspecto de cómo va a quedar. Supongamos que está muy chiquito más bien dicho, está muy grande ese radio. Quiero una notoriedad más en la curva. Entonces puedo volver a ingresar el radio. Está de 5, bueno, ahora le quiero apenas de 3. Doy Enter y ya, ahora sí me convence más esa terminación de radio. Doy clic en el segundo elemento y listo. Ya cambié esta esquina que prácticamente tenía ahí por un empalme, ¿no es cierto? Entonces, esa es la funcionalidad del empalme. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Parece que estamos hasta aquí bien. Profe, buenas noches, Marlon, le saluda. ¿Cómo está, Marlon? Cuénteme. No, para la tardanza, recién acaba de ingresar, profe, esto es un pequeño imprevisto. Tranquilos, muchachos. Siempre que de repente tengamos alguna demora o algo por el estilo, ingresen con toda la confianza del mundo y más bien traten de cogerle el hilo rápido a lo que estamos haciendo y cualquier cosita que haya quedado dicha antes de su conexión, pues ya saben que pueden revisarle luego en las clases. ¿No es cierto? Listo. Ahora, no siempre vamos a necesitar de empalmes circulares, ¿no es cierto? Puede ser que en algún momento necesitemos un empalme tipo chaflán, ¿no es cierto? Que chaflanemos la superficie. Vamos a mostrar eso de una manera más notoria, generándonos aquí un vértice con dos líneas a 90 grados, ¿no es cierto? Entonces pongamos 30, ¿no es cierto? A 90 grados y acá pongamos 45 a 0 grados, ¿no es cierto? Listo. Tengo esta esquina de aquí y a esta yo le quiero realizar un chaflán. Entonces, en la misma herramienta de empalme, si yo le doy clic a la viñetita, a la flechita, puedo escoger un chaflán. Los chaflanes pueden ser regulares o pueden ser irregulares, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, asimismo, me pide designar una primera línea, designamos esta, ¿no es cierto? Y luego me dice que yo ingrese el ángulo del chaflán o la distancia, ¿no es cierto? Yo recomiendo trabajar con la distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto quiero recortar para mi chaflán? Bueno, quiero hacer un chaflán que recorte 5 unidades, ¿no es cierto? Doy Enter. Me dice para la segunda distancia del segundo elemento, aquí es donde yo defino si es que va a ser regular o irregular. Aquí yo digo, también quiero de 5 unidades, o sea, es un chaflán a 45 grados, ¿no es cierto? Doy nuevamente, ingreso 5, Enter, y de ahí me pide que designe la segunda línea a la que se va a aplicar el chaflán. Noten que ya me previsualiza cómo va a quedar, ¿no es cierto? Esto es regular, ¿por qué? Porque a ambas aristas se les recortó 5 unidades para generar este chaflán. Es muy probable que si es que ustedes miden el ángulo del chaflán, ¿no es cierto? Con respecto a las aristas incompletas, el ángulo que encuentren ahí será de 45 grados. Pero ¿qué pasa si no es regular como tal? Bueno, pues también se lo puede hacer. Escogemos la herramienta de chaflán, designamos el primer objeto, Enter, ingresamos la primera distancia de recorte, supongamos que hacemos 4, y la segunda distancia de recorte, ¿no es cierto?, hacemos 7.
Ahora designamos el segundo elemento y noten cómo se hace el chaflán. Es decir, a esta primera arista, a esta de aquí, le recortamos 4 unidades y a esta le recortamos 7 unidades. Entonces, lógicamente, este ángulo va a ser distinto. Y también puedo ingresar directamente en ángulo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucedería. Yo escojo la herramienta de chaflán, ¿no es cierto? Designo el primer objeto, ¿no es cierto? Selecciono U para ingresar el ángulo. Me dice, precise la longitud del chaflán de la primera línea. Bueno, la longitud del chaflán de la primera línea es 6, ¿no es cierto? Y ahora me dice, precise el ángulo del chaflán a partir de la primera línea. Entonces, bueno, yo quiero que recorte 6 al primer objeto y que de ahí se genere un ángulo de, pongámosle, 65 grados. Enter y designo la segunda línea. Entonces, miren lo que sucede. Recorta 6 unidades y hace un ángulo de 65 grados para la segunda línea. Entonces, es, como les digo, una herramienta que puede resultar muy útil para, eh, para que ustedes trabajen en planos, en superficies inclinadas, ¿no es cierto? Pueden elaborar en un inicio todo cuadricular y luego ir definiendo los contornos circulares o contornos con chaflanes de una manera más sencilla. Muy bien, voy ahora a, como quien seguimos haciendo operaciones booleanas, voy a borrar, eliminar todos los objetos de un dibujo. Designe objetos. Bueno, designo todos estos. Fíjense cómo se marcó como con negrito. Doy enter y se borran los objetos, ¿no es cierto? Y ahora voy a mover todo esto. Designo objetos. Bueno, ahí me faltó designar este. Enter y movilizo todos mis objetos, ¿no es cierto? Entonces las operaciones booleanas me dan esa facultad. Voy a crear algo acá con un SP-Line, ¿no es cierto? Esta no le vimos el día de ayer, yo les había sugerido que ustedes le revisen, pero es muy sencilla, ¿no es cierto? Básicamente lo que nos hace es ir generando puntos de estiramiento para una línea que se va tornando curva, ¿no es cierto? Más o menos así y así. Entonces, a ver, ahí hay un error con el SP-Line, que siempre que se termina le tienen que dar un enter para que defina el objeto, ¿no es cierto? Ahí sí, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver aquí. Aquí me quedó esto un poco. A ver, para efecto de lo que les quiero demostrar, voy a utilizar una línea de construcción, ¿no es cierto? Voy a salir de aquí y me voy a ir hacia arriba 90 grados. Creo que con 25 unidades es suficiente. A 90 grados, listo. ¿Por qué hice esto? Porque quiero hallar este punto de aquí. Y aquí voy a recortar. Recuerdan la herramienta recortar de ayer. Entre esta y esta, ¿no es cierto? Doy enter una vez que selecciono los objetos. Me quiero deshacer de todo este nervio externo de aquí y de esta extensión. ¿Correcto? Y me ha quedado esto. ¿No es cierto? Me ha quedado esta forma. Voy a aprovechar de esta forma para indicarles la herramienta de simetría, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo escojo simetría, me dice que designe los objetos. Voy a hacer una simetría de absolutamente todo. Escojo todo esto, ¿cierto? Cada uno de los miembros de este objeto. Doy enter y me dice precise primer punto de línea de simetría. Entonces yo voy a aprovechar y voy a escoger esta terminación de acá. Escojo este punto y automáticamente se me va a generar una simetría hacia abajo, o si yo le hago a 90 grados, se me va a generar una simetría hacia la derecha, ¿no es cierto? También podría hacerlo a 180 grados, me va a quedar la verdad una figura un poquito
más extraña, ¿no es cierto? Que una a 0 grados. Bueno, prácticamente se genera lo mismo, ¿no es cierto? O podría simplemente dejarlo a un ángulo cualquiera. Pero para este caso, para que se vea la demostración, pongámosle a 90 grados. ¿Borrar objetos del origen? No, no quiero borrar los objetos del origen, quiero que se conserven, ¿no es cierto? Y listo. Fíjense lo que he obtenido. Y de ahí podría incluso borrar esta línea de construcción, ¿no es cierto? Voy a borrar esto de aquí. Y he generado un objeto, ¿no es cierto?, simétrico. Simétrico quiere decir que en su punto medio se divide en dos partes totalmente iguales. Súper útil cuando yo estoy haciendo objetos que a lo mejor justamente gozan de esa característica de ser simétricos, pero que son de muy dificultosa elaboración. Entonces yo a la larga lo que tengo que elaborar es la mitad, ¿no es cierto? No tengo que hacer todo el objeto, tengo que buscar un punto medio y elaborarlo así y ya lo puedo recrear en el AutoCAD. Entonces, una herramientita bastante útil para ciertas aplicaciones, ¿no es cierto? Bueno, ahora, partiendo de esto, voy a indicarles una última herramienta que nos puede ser muy útil, que es la de matrices, ¿no es cierto? Las matrices, muchachos, se puede hacer rectangulares o se puede hacer matrices polares. Las matrices de camino no son muy comunes, aunque quien quita que en algún momento las podamos utilizar, pero las matrices más utilizadas y muy útiles son las rectangulares y las circulares. Para las matrices rectangulares, ¿qué vamos a hacer? Entonces, antes de generar eh, una matriz rectangular, yo me voy a diseñar un pequeño, una pequeña forma, ¿no es cierto? Voy a hacer uso de un polígono, quiero hacer un polígono de 3 lados, ¿no es cierto? El centro del polígono lo voy a utilizar aquí, ¿no es cierto? Voy a hacer que sea inscrito en un círculo y entonces el radio de este círculo va a ser de, pongámosle, de 5, ¿no es cierto? Y listo, he generado un, una forma triangular, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Yo escojo matriz cuadrada y lo primero que me va a salir, vamos a ver, es que designe los objetos, ¿no es cierto? Voy a designar el objeto, doy Enter y quiero que noten que automáticamente la parte donde yo tenía mis herramientas de graficación se ha venido a alterar, ¿no es cierto? Se ha venido a alterar. Entonces, tengo que identificar lo que está sucediendo aquí. Me está dando las características de la matriz que yo estoy haciendo. Me ha generado 4 columnas, ¿no es cierto?, que están separadas 12.99 entre ellas, y la distancia del primer objeto de la matriz al objeto final es de 38.97. A su vez se han hecho 3 filas, ¿no es cierto?, que están separadas entre filas 11.25 y el total es de 22.5. Los niveles no los voy a alterar porque no estoy trabajando en 3D. ¿Qué pasa si yo modifico esto? Bueno, yo quiero que se modifiquen mis columnas a solamente 3, ¿no es cierto? Quiero que solamente sean 3 y quiero que el total desde el primer objeto hasta el segundo objeto no sea 25, sino sea 100, ¿no es cierto? Fíjense cómo cambió. A ver, 100 parece mucho. Quisiera que un poco me coincida con el ancho de esa figura, ¿no es cierto? Entonces yo podría regresarme hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, ahí me dejó 2 que están separadas 50, ¿no es cierto? Volvámosle a poner 3, están separadas 50 y 100,
Y yo creo que entre ellas, a ver, el desplazamiento entre ellas no me interesa tanto. Quiero más o menos atinarle a la distancia total. Digamos que casi por ahí. No va a ser exacto porque no he medido la forma que yo hice en un inicio, ¿no es cierto? Pongámosle 77 y quedémonos con eso. Listo. Entonces, tengo las tres columnas separadas 38.5 entre ellas y 77 unidades de la primera a la segunda. Y hagamos las filas, hagamos solamente dos, ¿no es cierto? Quiero solamente dos filas, pero quiero que la distancia total entre la una y la otra sea 25. Un poquito más incluso. Pongámosle 40. Ya, por ahí estoy más convencido. ¿Está bien? Entonces, está hecho la matriz que yo más o menos busco y pongo cerrar matriz, ¿no es cierto? Y listo. Fíjense lo que yo he construido. En vez de construir 6 triángulos e irlos ubicando donde yo quiero, simplemente he realizado una matriz cuadrada y ya se han generado los 6, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta sobre esta herramienta? Bueno, parece que estamos claros entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es entonces el asunto con las matrices circulares? Muy sencillo también. Vamos a hacer uso, vamos a tomar un punto, una circunferencia como referencia, ¿no es cierto? Vamos a escoger este punto de aquí y vamos a elaborar una circunferencia de radio. Veamos, hasta aquí tenemos, hasta este punto tenemos 45. Hagámosle de un radio de 50, ¿no es cierto? Listo. Tenemos una circunferencia de radio de 50 y a su vez generémonos otra figurita. Voy a generarme, ¿qué podemos hacer? Hagamos una pequeña elipse, ¿no es cierto? Voy a generar una elipse cuyo centro esté aquí, cuyo eje mayor sea 8 a 0 grados, y cuyo eje menor sea 2. ¿Correcto? Listo. Veamos qué pasa. Yo escojo matriz circular o matriz polar, me pide objetos, selecciono mi objeto, doy enter, y me dice especifique el punto central de la matriz, ¿no es cierto? Un punto base o el eje de rotación, ¿no es cierto? Yo voy a escoger como punto central de mi matriz este de aquí, ¿no es cierto? Y fíjense lo que sucedió. Me ha dicho que haga una matriz circular alrededor de ese centro que tenga 6 elementos, ¿no es cierto? Que giren 360 grados, que exista 60 grados entre los 6 elementos, una sola fila, ¿no es cierto? Niveles no, porque como habíamos dicho, los niveles es para 3D. Quiero que se giren los objetos conforme avanza la matriz. Si yo desactivo esto, no se van a girar y tampoco van a adquirir dirección, ¿no es cierto? Pero si yo quiero que se direccionen conforme avanza la matriz, escojo esta opción de aquí y se van a ir girando los objetos, ¿no es cierto? Bueno, pueden ser opciones que los pueda ir teniendo. Voy a dejarlos sin girarlos y sin obtener dirección. Ahora, veamos. ¿Qué más puedo hacer aquí? Quizás 6 es muchos elementos. Quiero hacer solamente 4. ¿No es cierto? Bueno, ya se ha reducido a 4, pero no quiero una fila, sino quiero 3 filas. Fíjense lo que sucede. Entonces, ahora quiero que el distanciamiento entre las filas no sea de 6, o más bien dicho, que el total no sea de 12, sino que sea a lo mejor de 20. ¿Está bien? Listo, ya se han separado más. Entonces,
Fíjense igual la ventaja de utilizar una matriz polar, ¿no es cierto? Lo complicado que sería medir los distintos puntos para yo poder elaborar cada uno de mis elipses, mientras que con una sola herramienta los puedo generar a todos, ¿no es cierto? Entonces, he ahí la aplicación de una matriz polar. Voy a dar clic en cerrar y ya queda lista mi matriz. Ojo, que la matriz es una sola entidad. Es decir, yo no puedo borrar solamente estos elementos de aquí, porque si es que los selecciono, se seleccionan todos. Son todos parte de una matriz, ¿no es cierto? Entonces, eso que lo tengan previsualizado, porque a lo mejor en algún punto quieren utilizar una matriz para solamente ocupar esta parte de acá, ¿no es cierto? Ahora, estas matrices pueden ser modificadas, claro que pueden ser modificadas. Si yo le doy doble clic aquí a los elementos de la matriz, fíjense cómo automáticamente me llevo de nuevo a este menú de la matriz polar, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo le digo que no quiero que lo haga en 360 grados, sino solamente quiero que lo haga en 90 grados? Ya está modificado, ¿no es cierto? Era el único cambio que quería hacer. Perfecto, cierro la matriz. Y esta de aquí, de los triangulitos, le doy doble clic y también ya me lleva a la herramienta de esto, ¿no es cierto? Resulta que no he querido 3 columnas, sino solamente 2. Y que estén separados los mismos 77. A ver, bueno, aquí era solamente 40 y aquí eran los 77. Listo. Cierro. Ya está modificado. Entonces, muy sencillito de aplicar todo esto. ¿Qué les parece? ¿Qué opina? A ver, Daniel Enderica, ¿qué opina de estas herramientitas de modificación? Profe, buenas noches. Eso mismo le estaba revisando acá con otro programa. Prácticamente aquí uso un programa para modificar igualmente procesos de la, de la maquinaria CNC automatizada de funcionadora. ¿Ya? Y prácticamente le estaba viendo que algunas herramientas coinciden con las herramientas con las herramientas que usted nos está indicando, como es decir, por la parte de matrices, nos ayuda igualmente, es prácticamente casi idéntico. Claro, es buena la precisión que hace Daniel porque en realidad los programas de CAD siguen muchísimos patrones, ¿no es cierto? Por eso es que muchas personas que son hábiles en Inventor, por ejemplo, también lo son en SolidWorks, lo son en Fusion, o quienes trabajan graficación en AutoCAD no tienen problema graficando en Inventor, ¿no es cierto? Porque muchas herramientas se parecen. Pero lo importante es que ahorita identifiquemos la facilidad con la que se pueden hacer algunas cosas en AutoCAD. La virtud más grande de un software por computadora, muchachos, compañeros, amigos y señorita, es que nosotros podemos minimizar muchísimo tiempo. El tiempo, ustedes saben que a nivel industrial, comercial, ingeniería, todos los ámbitos que ustedes quieran, es dinero, es eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, mientras yo más pueda efectivizar el tiempo que invierto en el diseño de algún elemento, de algún plano, mejor profesionalmente hablando estoy, ¿no es cierto? Y si tengo herramientas que me permitan minimizar más aún ese tiempo, mejor estoy. Bueno, todas estas herramientitas que hemos aprendido, yo les quiero pedir que ahora las apliquemos en un pequeño trabajito. Este trabajito le vamos a dejar para de este sábado en 8, ¿no es cierto? Entonces, fijándonos en el calendario, estamos hablando de que este trabajo tiene que estar listo para el sábado 12. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que cada uno de ustedes elabore un logo personal, ¿no es cierto? Supongamos que este de aquí que ven en pantalla es el logo del profe Boris Coelho, ¿no es cierto? Es un logo un poco abstracto, a lo mejor no define mucho de lo que yo soy, ni nada por el estilo, pero bueno, terminó saliendo eso, ¿no es cierto? Quiero que ustedes piensen, bueno, si yo tuviera mi empresa,
de lo que sea, si mi empresa es un restaurante, si mi empresa es una constructora, si mi empresa es una fábrica de algún producto comestible, de algún producto o alguna herramienta del hogar, ¿cómo sería mi logo? ¿Está bien? Y ustedes van a diseñar ese logo haciendo uso de las herramientas de graficación, es decir, líneas, círculos, arcos, elipses, polígonos y de las herramientas de modificación. No quiero que se pongan muy elaborativos, ¿no es cierto? Porque, a ver, si bien esto no va mucho de la mano con el diseño asistido tal cual nosotros lo tenemos concebido, porque los logos entran a ser parte de un ámbito creativo, ¿no es cierto? Y nosotros en realidad necesitamos más el aspecto funcional del diseño. Pero la idea de este trabajito es aplicar al máximo nuestras herramientitas y nuestras herramientas de tanto de dibujo como de modificación. Entonces, no hace falta, a lo que me refiero es que no hace falta que ustedes en el logo usen matrices, usen empalmes, usen, yo qué sé, simetrías, porque a lo mejor si quieren usar todo, se va a volver un logo, a lo mejor no tan estético como el que me salió a mí, ¿no es cierto? Entonces, pero sí puede ser que, por ejemplo, su logo parta de un elemento simétrico o que su logo parta de un elemento matricial. Ahora, si pueden conjugar todo en un logo, chévere, pues no. Lógicamente vamos a apreciar mucho más esa capacidad creadora, ¿no es cierto? Pero quiero que se generen un logo. Busquen, a ver, aquí tenemos que buscar poner en práctica la mayor cantidad de cosas que hemos visto, pero tampoco sin generarnos algo visualmente hablando poco atractivo. ¿Está bien? Para este primer deber, ya vamos a tener que hacer uso de nuestros formatos normalizados. Quienes no los tienen todavía, no nos apresuremos en exceso, ¿no es cierto? Si a duras penas alcanzan hasta la próxima semana a instalar el programa y hacerlo correr y todo lo demás, bueno, podríamos salvar ciertas excepciones. Pero les insto a que busquemos ya irnos igualando, ¿no es cierto? O sea, tampoco entremos en una zona de confort y pretendamos no lograr obtener el programa. Yo sé que hay situaciones muy puntuales que lo han dificultado, pero hagamos lo posible para evitar que esto sea así. Entonces, es un solo logo por estudiante y ustedes tienen que ver en qué formato lo hacen. Por esta única vez yo les voy a dar una recomendación. Ya que es un logo nada más, podríamos utilizar nuestro formato más pequeño, ¿no es cierto? La 4. No necesitamos las dimensiones y el área gráfica de un formato A0 que es gigantesco para un logo, ¿no es cierto? Por esta ocasión pienso que el más idóneo va a ser el A4. Ya en futuros trabajos les dejaré a ustedes la tarea de evaluar, según las medidas de los objetos que vamos a trabajar, cuál es el formato más adecuado. No sé si les queda alguna duda de lo que vamos a hacer para de este sábado el próximo, el sábado 12 de junio. O alguna consulta respecto a este trabajo. Profe, una consulta ahí. Profe. Claro, a ver, vamos con Leonardo y luego con Cristian. Parece que vi que Leonardo tenía alguna consulta. Cristian, cuéntenos. Profe, una consulta con respecto a la lámina que tenemos que subir. ¿En qué archivo le subimos? Porque va a ser muy pesado subirnos en la plataforma un archivo de estos. Hay que transformarle algún PDF, algo como... Si nos puede dar un tip de eso para subirle o ya se sube directamente. Bueno, en realidad me lo van a tener que enviar a mi mail. Y créase que no son pesados, son más bien documentos relativamente livianos. Lo que pasa es que AutoCAD es una herramienta poderosísima y si usted elabora un plano entero, ahí sí se va a hacer pesado. Pero para subir una plantilla, Cristian, yo pienso que no vamos a tener mayor inconveniente. De hecho, creo que ni siquiera cabría la idea de comprimir o algo así el archivo.
Lo que sí, el archivo de plantillas tiene que venir como una plantilla, ¿no es cierto? Un formato DWT. Y este, por ejemplo, que ya es un primer gráfico que vamos a hacer, este se lo tiene que grabar como un dibujo, como un formato DWG, ¿no es cierto? Las plantillas, recuerden, háganse esta concepción en sus mentes. Las plantillas son el molde. Y de ahí lo que yo vaya ejecutando en esos moldes, ese es el producto, ese es el gráfico, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo seguir, después de elaborar las plantillas, seguirle grabando como plantillas, porque lo otro va a estar sujeto todo el tiempo a modificación. Si yo grabo, por ejemplo, este primer deber como plantilla, de ahí puede ocurrir lo que nos pasaba ayer, que abrimos el AutoCAD y ya automáticamente me sale la hoja con mi logo ahí y no me da chance de hacer absolutamente nada más, ¿no es cierto? Por eso es importante que los formatos normalizados queden grabados como plantillas y cualquier trabajo posterior quede grabado como dibujo. Y le diré, Cristian, que, por ejemplo, yo en la materia que doy en la universidad a veces recibo proyectos enteros, es decir, planos, vistas, perspectivas, costes, planos de detalle, puntos de vista distintos, cuadros de designación, y toda esa carpeta entra facilito en un mail. No hay la mínima necesidad de comprimirle ni nada por el estilo. Listo, profe, gracias. Listo, no hay problema. Bueno, vamos a dejar la clase hasta ahí. Sé que ha habido unos costes de energía en algunas urbanizaciones de Cuenca, así que creo que con las herramientas vistas nos va a bastar y nos va a sobrar para poder ejecutar nuestro debercito de nuestro logo. Si tienen consultas durante la ejecución de esto a lo largo de la semana, ya saben que se pueden contactar conmigo vía WhatsApp y consultarme cualquier cosita. Y dejemos hasta ahí, no nos extendamos más, creo que la idea está bastante clara. Estaremos subiendo la clase de ayer y la clase de hoy antes del fin de semana. Con eso, si es que se animan a realizar ya el deber durante el fin de semana, estos videos van a estar ahí disponibles para su revisión y apoyo para elaborar los deberes. Y de repente de buscar si es que tengo algún otro video tutorial que también les pueda servir de apoyo para este trabajo. Si no hay alguna consulta adicional, pues muchachos, no me queda Profe, más una que... consulta. Sí, Juan Diego. Usted nos decía que vamos a presentar los 4 formatos, ¿presentamos para el sábado o usted nos va a mandar algún formato específico? No. Yo tengo ya diseñado mi hojita de Excel con sus nombres y el formato específico. Si no, me han pedido algunos compañeros que para no sentirse retrasados con respecto al avance del curso, que simplemente les dé un par de días más, que muy probablemente en este tiempo ya resuelvan sus inconvenientes con el software, elaboren los formatos y estén a la par del resto. Entonces he considerado, la verdad, una buena idea. No vamos a ganar absolutamente nada apresurando el envío de estos trabajos. Me queda sobreentendido que muchos de ustedes ya lo tienen realizado y son pocos casos los que en realidad quieren este tiempito de gracia para estar a la par con todos ustedes. Entonces, el día sábado muy probablemente yo les deje saber vía el grupo de WhatsApp que mantenemos que ya está habilitado este documento en el Google Classroom. Ustedes ingresan un ratito, verifican, ven qué formato les ha tocado y me ponen en un mail el formato. Yo también les indicaré oportunamente a qué mail me lo envían y todo lo demás. Ya, gracias, profe. ¿Alguna duda adicional, compañeros? No, profe. Listo. Listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Estudiantes, tengan una linda semana, un buen fin de semana, a seguirnos cuidando. Un abrazo fuerte para ustedes y para sus hogares, pues, y nos vemos la próxima semana para seguir avanzando en el curso. Se cuidan bastante. Tengan una buena noche.